¿Te imaginas descubrir que toda tu vida ha sido una mentira? Que mientras tú te partías el lomo para sostener a tu familia, ellos ya habían decidido borrarte de su futuro. Sin decir una palabra. Pues eso mismo me pasó. Y hoy te lo cuento todo. Me llamo Álvaro, tengo 32 años y soy el hijo mayor de una familia que vive en Valencia. Desde que terminé la universidad, me tocó asumir responsabilidades que no me correspondían. Mi padre perdió su trabajo cuando yo tenía 25 y desde entonces la carga cayó sobre mí. 5 años. 5 años pagando la hipoteca, las facturas de la luz, del agua, del gas. 5 años llenando la nevera, cubriendo reparaciones, cuidando de mis padres como si fuera yo el padre de todos. Y Mateo, mi hermano menor, el favorito. Mientras yo trabajaba dobles turnos, él se quedaba en casa con el aire acondicionado encendido todo el día jugando a la consola o saliendo de fiesta con los mismos amigos que le prestaban dinero para gastar en bares. Nunca tuvo un trabajo estable, nunca puso un euro en la casa. Pero eso sí, siempre tenía la boca llena de que la familia es lo primero. Yo no me quejaba, lo hacía por amor. Creía que algún día todo ese esfuerzo se vería reflejado, que al menos mis padres valorarían lo que hice por ellos. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Todo cambió un martes por la tarde, cuando mi madre me pidió que la ayudara a revisar unos papeles. Eran documentos del banco, extractos, papeles del seguro, nada fuera de lo normal, hasta que vi un sobre amarillo cerrado con cuidado. Tenía escrito testamento en la esquina superior. No lo abrí con mala intención, simplemente pensé, bueno, si voy a ayudarles con papeles, esto también debería estar al día. Al abrirlo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Leí el nombre de Mateo una y otra vez. Mateo, Mateo, Mateo. La casa, para Mateo. Las cuentas de ahorro, para Mateo. Las joyas de la abuela, para Mateo. Incluso el coche viejo de papá. Todo, absolutamente todo estaba a nombre de Mateo. Y al final, en letras frías, casi como una burla, y amamos a nuestros 2 hijos por igual. ¿De verdad? ¿Por igual? Me quedé quieto. No sabía si llorar, gritar o simplemente romper el papel en 1000 pedazos. Sentí que el aire se me iba del cuerpo, como si alguien me hubiera dado una bofetada sin previo aviso. Una traición silenciosa, una puñalada que mis propios padres me habían estado clavando por años sin que yo lo supiera. Me senté en el sofá con el testamento en las manos, leyendo cada línea como si buscara una explicación, una excusa. Algo que dijera que todo era un error. Pero no lo era. Estaba claro. Mis padres habían decidido que yo no contaba, que todo mi esfuerzo, mi entrega, mis sacrificios no valían nada. Y lo peor no fue leerlo. Lo peor fue entender que ellos jamás pensaron decirme nada. Que si no llego a ver ese sobre, me hubiera enterado el día de su muerte como un invitado más a la fiesta de la exclusión. Ese día no dije nada. Cerré el sobre, lo guardé en su lugar y terminé de revisar los papeles como si nada. Pero por dentro algo se rompió, algo que ya no volvería a ser igual. Porque cuando uno descubre que no es parte del plan familiar, empieza a cuestionarlo todo. ¿Por qué me pedían siempre ayuda a mí? ¿Por qué jamás le exigieron nada a Mateo? ¿Por qué me decían que estaban orgullosos si en realidad me consideraban prescindible? Esa noche no dormí. Me senté en la cama y recordé cada momento en que me sacrifiqué por ellos. La vez que rechacé un viaje con amigos porque había que pagar la caldera nueva. La vez que vendí mi moto para ayudar con una deuda de mi padre. La vez que me quedé en casa todo un verano para cuidar a mamá cuando salió del hospital. Y mientras yo hacía todo eso, ellos escribían su testamento, sin incluirme. Ahora lo entendía todo. La indiferencia. Las pequeñas frases tipo Mateo es especial. Mateo necesita más apoyo. Yo no era el hijo. Yo era el salvavidas, el respaldo, el plan B. Y ya estaba cansado de serlo. Ese día fue el inicio del fin. Aunque nadie lo sabía aún, yo ya había cambiado para siempre. Volví a casa ese día como un fantasma.
Caminé por las calles de Valencia sin ver a nadie, sin escuchar nada. Solo estaba yo con ese testamento maldito en la cabeza, como si cada palabra estuviera grabada a fuego en mi mente. Todo para Mateo. Y amamos a nuestros 2 hijos por igual. Igual, en serio sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. Me ardía el pecho. Las manos me temblaban. Y por primera vez en mucho tiempo lloré. No esas lágrimas sueltas de tristeza, no. Lloré como un niño abandonado con rabia, con impotencia, porque entendí que todo lo que yo había construido con ellos no era real. Era una ilusión que solo existía en mi cabeza. Al día siguiente, decidí enfrentar la verdad. Ya no podía callar. Llamé a mis padres y les dije que necesitábamos hablar. En persona. Cuando llegué a su casa, me abrieron como si nada hubiera pasado. Mi madre sonrió como siempre con ese tono dulce y tranquilizador que usaba desde niño. Mi padre, más reservado, me dio un abrazo corto, seco. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde años antes habíamos celebrado cumpleaños, navidades, incluso la recuperación de papá después del infarto. Pero hoy ese mismo sofá me parecía un escenario frío, falso. Tomé aire y solté. He leído el testamento. El silencio fue inmediato. Mamá bajó la mirada. Papá apretó los labios. ¿Por qué?, pregunté con la voz rota. ¿Por qué le dejaron todo a Mateo, papá? Respondió primero con esa voz grave que usaba cuando intentaba evitar una pelea. Es complicado, Álvaro. Complicado después de todo lo que he hecho por ustedes, después de 5 años pagando todo, y lo único que recibo es una línea vacía con los amamos igual. Mi madre trató de calmarme poniéndome la mano en el hombro. Cariño, tú no lo necesitas. Tienes un buen trabajo, vives bien. Mateo, él necesita más ayuda. Me levanté de golpe. Esa frase me dolió más que el testamento mismo. Así que todo se resume a eso. ¿A quién lo necesita más? ¿Y yo qué? ¿Mis sacrificios no cuentan? Papá, murmuró Álvaro, no lo veas así. ¿Cómo quieren que lo vea?, respondí con los ojos llenos de lágrimas. Como un premio a la vagancia de Mateo, como un castigo por ser responsable. En ese momento entendí algo que había evitado aceptar durante años. Yo nunca fui el hijo favorito. Fui el hijo funcional. El que resolvía, el que callaba, el que estaba ahí para arreglar todo. Pero nunca fui el hijo querido. No como Mateo. ¿Saben qué les dije temblando? Esto no es complicado. Esto es claro. Ustedes eligieron a Mateo. Y lo hicieron sin pensar en mí, sin hablar conmigo, sin siquiera tener la decencia de explicarlo. Mi madre empezó a llorar. Mi padre seguía en silencio con la mirada clavada en el suelo. No quiero escucharlos justificarse, dije con la voz firme. No hay justificación para hacerle esto a un hijo. No después de todo lo que hice por ustedes. Me fui sin mirar atrás. Caminé hacia la puerta y justo antes de salir dije una última cosa. Hoy entendí que nunca fui parte de su plan. Así que a partir de ahora ustedes tampoco son parte del mío. Esa noche no dormí en mi piso. Me fui al apartamento de mi amiga Lucía. Le conté todo. Me abrazó y me dijo algo que jamás olvidaré. A veces la familia no es la que te cría, es la que te cuida. Pasaron los días. El dolor no se iba, pero la rabia empezaba a transformarse en claridad. Ya no estaba confundido, estaba despierto, por fin. A la semana siguiente Mateo me escribió un simple mensaje por WhatsApp. Tío, mamá dice que no contestas. ¿Estás bien? No respondí. Luego me llamó. No contesté. 2 días después me escribió otro mensaje. Hey, que ya se venció la factura del IBI. Puedes adelantarlo tú como siempre. Ahí fue cuando exploté. Le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Habla con papá y mamá. O mejor, con el nuevo dueño de todo esto, tú. Su respuesta fue inmediata. Un audio de 1 minuto lleno de arrogancia. Joder, tío, qué dramático eres. Es solo dinero. No te pongas así por una hoja de papel. Siempre fuiste el intenso. Ya está, relájate. Le respondí con calma. ¿Solo dinero?
Entonces usa lo que vas a heredar, porque de mí no verás ni un euro más. Silencio. Esa noche me llamó mi madre llorando, diciendo que estaban preocupados, que no entendían mi actitud. Tú no necesitas nada, Álvaro. Eso dijiste. No, entonces déjanos ayudar a quien sí lo necesita. Le colgué. Cada llamada, cada mensaje era como una prueba más de que yo solo era útil cuando aportaba dinero, soluciones, apoyo. Pero cuando se trataba de reconocimiento, de amor, de justicia, ahí sí que no valía nada. Empecé ahí a hacer terapia. Mi psicóloga me ayudó a ver que lo que viví no era solo una traición. Era una forma de maltrato emocional silencioso. Porque uno no necesita ser gritado para ser lastimado. A veces lo que no se dice, lo que se oculta, duele más que cualquier insulto. Mi familia no me gritó, no me humilló públicamente, no me pegó, pero me ignoraron, me invisibilizaron, me usaron y luego me borraron. En una de las sesiones la psicóloga me dijo: no estás siendo cruel al alejarte, estás siendo justo contigo mismo por primera vez. Y tenía razón. Siempre fui el que entendía, el que perdonaba, el que decía no pasa nada. Esta vez sí pasaba, y mucho. Tomé una decisión, corté todo, bloqueé a mis padres y a Mateo en todas las redes. Silencié los chats. Cancelé la cuenta bancaria conjunta que tenía con ellos para ayudar con los pagos. Cerré todas las puertas que durante años había mantenido abiertas por amor. Por primera vez sentí algo cercano a la paz. Pero sabía que esto no había terminado, que aún vendría más. Porque cuando decides dejar de ser la persona que todos usaban, no todos lo aceptan tan fácilmente. Pasaron exactamente 14 días desde que los enfrenté. 14 días en los que no hubo un solo mensaje mío, ni una llamada, ni un euro que saliera de mi cuenta para cubrir los gastos de esa casa, donde una vez creí que era bienvenido. Por primera vez en 5 años, mis padres y Mateo tuvieron que vivir sin mi presencia, sin mi ayuda, sin mi responsabilidad. Al principio silencio. Pero el día 15 comenzaron a llegar los mensajes. Primero fue uno corto de mi madre, escrito con ese tono pasivo-agresivo que conocía también: se vence el impuesto de la propiedad. No encontramos el recibo del IBI. ¿Tú sabes dónde lo dejaste? Lo leí y lo ignoré. Al día siguiente otro mensaje, esta vez de papá: Álvaro, estamos un poco ajustados este mes. Si pudieras ayudarnos con lo del seguro del coche sería de gran ayuda. Lo volví a ignorar. Después empezaron las llamadas. 1, 2, 3, siempre a la hora de la cena. No las contesté. Dejé que el buzón se llenara de voces que antes me parecían familiares y ahora sonaban como desconocidas. No porque no supiera quiénes eran, sino porque ya no reconocía lo que representaban para mí. Una semana más tarde, llegó el primer mensaje de Mateo. Tío, mamá está nerviosa. Dice que no respondes. ¿Estás bien o qué? Breve, sin cariño, sin preocupación genuina. Mateo nunca supo preguntar sin parecer que lo hacía por compromiso. Ese fue siempre su arte, fingir que le importa solo porque socialmente debería. 3 días después otro mensaje. Hey, que ya se venció la factura del IBI, puedes adelantarlo tú como siempre. Ahí por fin respondí. Solo una frase: hablad con Mateo. Él es el dueño ahora. Silencio. Hasta que horas más tarde me llegó un audio. Lo escuché solo por curiosidad. La voz de Mateo sonaba irritada, burlona. Tío, joder, qué dramático eres, es solo dinero. Siempre fuiste el exagerado, el que cree que hace más de lo que hace. Relájate, no pasa nada. Me reí solo, una risa triste, resignada, y respondí sin una gota de rabia, solo con una claridad brutal. ¿No era solo dinero? Pues usa lo que vas a heredar. Yo ya no estoy aquí para resolver lo que tú no sabes manejar. Él no contestó, pero papá lo hizo. Me escribió al día siguiente con un mensaje que parecía sacado de un manual de manipulación emocional. Nos duele verte tan distante. Siempre fuiste el que más dio sí, pero también el que más exige. Mateo es diferente, tú lo sabes. Siempre fue más vulnerable.
Esperábamos más comprensión de tu parte. Eso fue todo. Esperaban más de mí. Siempre yo. Siempre el que tenía que entender, perdonar, asumir, calmar, pagar, apoyar. Nadie esperaba nunca nada de Mateo, solo de mí. Y por primera vez yo dejé de dar, de responder, de cuidar. Entonces llegó la etapa más silenciosa y más cruel. Dejaron de escribir. Ya no pedían cosas concretas, pero empezaron con los mensajes pasivo-agresivos. Tu madre está con la presión alta, está muy nerviosa, esto no le hace bien. Tu padre duerme mal, dice que no entiende cómo llegamos a este punto. Mateo está muy afectado por tu actitud. Ahí supe que estaban activando su arma favorita, la culpa. Pero esta vez no funcionó. Yo también dormía mal, pero por años. Yo también estuve afectado, pero nadie preguntó. Yo también me sentí invisible, pero no lo vieron. Y por primera vez no me rompí. Al contrario, empecé a reconstruirme. Volví a terapia con más constancia. Comencé a poner límites con otras personas en mi vida. Me di cuenta de que lo que más me dolía no era la traición del testamento, sino la ausencia de reconocimiento durante todos esos años. Me sentía como un soldado que peleó una guerra familiar en silencio, y al volver a casa, encontró que habían borrado su nombre de la historia. Un día, mientras salía del trabajo, me crucé con la señora Carmen, una vecina de mis padres. Me saludó con una sonrisa amarga. Tu madre está muy triste. Dice que ya no tiene hijo mayor, me congelé. Ella lo dijo sin malicia, como si fuera una noticia común, como quien dice que va a llover. Yo solo asentí y seguí caminando. Pero esa frase se me quedó clavada: ya no tiene hijo mayor. No porque doliera, sino porque confirmaba lo que siempre temí, que para ellos mi valor dependía de lo que ofrecía. Y si ya no ofrezco, ya no existo. Y ahí fue cuando entendí algo vital. No me alejé de mi familia por venganza. Me alejé porque ellos ya me habían dejado primero. Eran las 5:30 de la tarde de un viernes cuando escuché el timbre sonar con insistencia. 1, 2, 3 veces. No esperaba a nadie. Me acerqué al portero eléctrico, algo molesto, pensando que sería algún repartidor perdido. Pero cuando miré por la cámara, se me heló el cuerpo. Ahí estaban. Mi padre, mi madre y Mateo, de pie frente al edificio sin previo aviso, sin preguntar si podían venir, con esa misma actitud de siempre, como si tuvieran derecho a cruzar cualquier límite, a entrar cuando quisieran, a hablar cuando les convenía. No abrí enseguida. Me quedé observándolos desde el monitor. Mamá hablaba rápido, gesticulando. Mateo estaba con los brazos cruzados. Papá no decía nada, pero su mirada era tensa. Después de 1 minuto decidí abrir. No por ellos, por mí. Porque necesitaba poner fin a ese capítulo con todas las letras. Subieron en silencio. Cuando llamaron a la puerta ya estaba listo. Abro, me cruzo de brazos. No los invito a pasar. Tenemos que hablar, dijo mamá con voz entrecortada. Hablad, respondí sin moverme del marco de la puerta. Papá carraspeó. Mateo evitaba mirarme. Esto se ha ido muy lejos, comenzó mamá. No queremos que la familia se rompa por un malentendido. Solté una risa seca. Un malentendido, eso es lo que creen que pasó. Lo que leíste, el testamento dijo: papá no cambia lo que sentimos por ti. Ah, no. Porque desde mi punto de vista fue muy claro. Mateo lo recibe todo. Yo solo recibo una línea vacía de cariño forzado. ¿Qué parte debo malentender, mamá? Se adelantó intentando entrar. ¿Podemos sentarnos? Esto es incómodo así. No la detuve con la mano. Aquí en la puerta está bien. Así como me dejaron fuera del testamento, ahora se quedan fuera de mi casa. Mateo soltó un bufido. Tío, de verdad estás fatal de la cabeza. Todo esto por una decisión práctica. Mamá ya te explicó, tú no lo necesitas. Ya está.
Lo miré por primera vez en semanas, directamente. ¿Y tú qué necesitas, Mateo? Una medalla por haber vivido como un parásito. Papá dio un paso adelante. Álvaro, no le hables así a tu hermano. ¿Por qué no respondí sin levantar la voz? Porque es el consentido, porque ustedes llevan toda la vida protegiéndolo de las consecuencias de su mediocridad. Él es parte de esta familia, tanto como tú, gritó mamá al borde del llanto. Y yo lo soy. También soy parte, o solo cuando hay facturas que pagar. El silencio se volvió espeso. Ni un ruido en el pasillo. Hasta los vecinos debían estar escuchando detrás de las puertas. Queréis que siga pagando las cuentas, pero no valgo para estar en el testamento, dije con una calma que hasta a mí me asustó. ¿En serio esperaban que me quedara callado? Que siguiera cumpliendo sin cuestionar. Tú siempre fuiste el fuerte, dijo papá, como si eso lo justificara todo. El responsable. Y eso me condena a ser invisible, a no merecer ni una mención. Volví a mirar a los tres. Ustedes eligieron a Mateo. Pues que Mateo se haga cargo. Mateo dio un paso adelante, ahora sí mirándome con furia. Siempre haces lo mismo, siempre queriendo ser el mártir. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero no vengas luego con cara de víctima cuando te quedes solo. Prefiero estar solo, le dije, que rodeado de gente que solo me quiere cuando les soy útil. Mamá se echó a llorar ahora sí sin contenerse. ¿Cómo puedes hablarnos así? Somos tus padres. Y entonces la frase salió sola, cruda, definitiva. No. Ustedes son las personas que decidieron borrarme por escrito. No les estoy hablando como su hijo. Les hablo como el adulto al que usaron durante años. Papá tragó saliva. Mateo bajó la mirada por primera vez. Mamá intentó acercarse, pero retrocedí un paso. Ya no hay nada que hablar, dije. Este no es un malentendido. Es el resultado de sus decisiones. Ustedes cavaron esta distancia. Ahora aprendan a vivir con ella. Mateo murmuró algo apenas audible. ¡Qué egoísta! Y ahí rematé. No grité. No insulté. Solo sentencié no. Solo estoy dejando de ser su cajero automático. Silencio absoluto. Y entonces cerré la puerta. Lentamente. Sin portazos. Sin drama. Solo cerré. Me apoyé en la madera por dentro, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. No lloré. No temblé. Me sentí firme. Esa noche no dormí, pero no por dolor, sino por un extraño sentido de liberación. Había pasado toda mi vida pidiendo que me vieran, que me reconocieran, que me valoraran. Y esa noche por fin decidí dejar de pedir. Pasaron 4 días desde la confrontación, 4 días de silencio. Pensé que por fin habían entendido, que tal vez, solo tal vez, iban a dejarme en paz. Iluso. Un lunes por la mañana, mientras revisaba el correo en mi móvil, vi una notificación de una tía lejana. Una publicación en Facebook. Me etiquetaron. Qué tristeza ver a jóvenes que se olvidan de sus raíces. Cuando los padres envejecen, algunos hijos simplemente desaparecen. Mi estómago se encogió. Entré en su perfil. Ahí estaba una foto de mis padres sentados en el sofá, con expresión triste junto al texto. Después de todo lo que dimos, nuestro hijo mayor ya no nos contesta. La ingratitud es la peor forma de violencia emocional. No daban mi nombre, pero todo el barrio sabía quién era. Y no era solo una publicación. Había más. Comentarios, compartidos, gente diciendo cosas como «¡Qué horror!» o «Los hijos de hoy no tienen corazón». Y entonces vi el post de Mateo. Una selfie suya con mi madre llorando detrás, y la frase en mayúsculas: «El amor verdadero es cuidar a tus padres. Algunos nunca lo entenderán». Ese fue el punto de quiebre. No podía quedarme callado. No esta vez. No cuando estaban manipulando la historia como si fueran los mártires, cuando en realidad fueron ellos quienes me borraron. Me senté frente al portátil, respiré profundo y escribí. Mi publicación decía: durante 5 años pagué la hipoteca, cubrí facturas, compré comida y hasta vendí mis cosas para ayudar a mis padres. Lo hice en silencio sin pedir nada a cambio, creyendo que eso era lo que hacía un buen hijo.
Pero hace poco descubrí que me habían borrado del testamento. Todo fue dejado a mi hermano. Mi nombre solo aparecía en una línea que decía que me amaban por igual. Nunca me dijeron nada. Nunca me preguntaron. Nunca me agradecieron. Ahora me llaman ingrato cuando fui el único que estuvo ahí en los peores momentos. Solo me alejé cuando entendí que para ellos yo era útil, no querido. No me fui de mi familia. Ellos decidieron irse de mí primero. Y al final agregué, publico esto no por venganza, sino porque estoy cansado de las mentiras disfrazadas de amor. El respeto no se exige, en redes se demuestra en la vida real. Hice clic en publicar. Y esperé. En 1 hora tenía más de 300 reacciones. En 3 horas más de 1000. En 24 horas se había viralizado. No solo entre conocidos. Gente de otros lugares comentaba, compartía, empatizaba. Comentarios como, esto me pasó a mí también, gracias por contarlo. Bravo por poner límites aunque duela. Qué valor, lo has dicho todo con dignidad. Incluso recibí mensajes privados de personas que me decían, gracias por escribir lo que muchos sentimos y nunca nos atrevimos a decir. Mientras tanto, del otro lado, la reacción fue rápida y predecible. Mi madre me llamó. No contesté. Mateo me escribió, borra esa mierda. Nos estás dejando en ridículo. Y luego, si lo haces viral, no te acerques nunca más a esta familia. Sonreí, porque ya era demasiado tarde para amenazas. Publicaron una nueva foto. Esta vez con mi padre solo mirando al vacío y el texto, hay hijos que matan sin usar armas. Basta con ignorar. Ridículo. Y ahí fue cuando decidí cortar el último hilo, los bloqueé a todos. Facebook, WhatsApp, Instagram. Tíos, primos, vecinos, cómplices. Silencio total. Punto final. No porque odiara, sino porque ya no había nada más que decir. Esa noche me senté frente al espejo. Y por primera vez no vi a Álvaro, el hijo mayor, que lo hace todo. Vi a Álvaro. Solo Álvaro. No el Salvador. No el soporte. No el héroe silencioso, solo un hombre que aprendió a golpes que el amor no debe doler, que los límites no son egoísmo, que a veces decir basta es el mayor acto de amor propio que uno puede tener. Habían pasado 2 semanas desde mi última publicación. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni fotos dramáticas, nada. El silencio ese mismo que me había torturado durante tanto tiempo, ahora se sentía como un abrazo. Por primera vez no tenía que explicar nada. No tenía que justificarme. No tenía que pedir perdón por elegirme. Empecé a notar pequeños cambios en mí. Dormía mejor. Comía con más calma. Mi respiración ya no se cortaba al ver una notificación. Ya no esperaba disculpas que nunca iban a llegar. Había entendido algo vital: no todo cierre necesita una reconciliación. A veces basta con cerrar por dentro. Una tarde, volviendo del trabajo, pasé por delante de la casa donde crecí, la casa que ayudé a sostener, la casa donde tantas veces toqué la puerta y me abrieron con condiciones. Esta vez no toqué. Solo la miré desde la acera y sonreí. No de alegría, sino de aceptación. Recordé al Álvaro que lloraba frente a un testamento, al que se culpaba por no ser suficiente, al que pagaba facturas para ganar cariño, al que vivía con miedo de decepcionar a su familia, y quise abrazarlo, decirle: ya no hace falta, lo hiciste bien, pero ahora hazlo por ti. Esa noche llegué a casa, puse música, cociné mi plato favorito y me serví una copa de vino. Encendí una vela. No porque hubiera invitados, solo para mí, porque yo también merezco lo bonito, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo vea. Y entonces escribí en mi diario algo que nunca olvidaré. No me alejé de mi familia, solo acepté que ellos me habían dejado primero. Y esa frase fue la llave. No hay rencor, no hay odio, solo liberación. Mi historia no terminó con un reencuentro, ni con abrazos forzados. Terminó con una elección: empezar a vivir sin pedir permiso, y por primera vez,
siento que es suficiente. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Dale like si te ha impactado mi historia y suscríbete para más historias reales como esta. Nos vemos en el próximo video.